Buenas noches a todos. Primero agradecer a FECOLSOC por la invitación a participar en este congreso. Un honor pues hacer parte del equipo y de darle a conocer a todos ustedes pues desde mi experiencia el manejo de pacientes, el abordaje de la fisioterapia en la rehabilitación de piso pélvico. Bueno, antes que nada empezar a hablar un poco, me gusta mucho la definición de la Confederación Mundial de Fisioterapia. El gran objetivo nuestro es facilitar el desarrollo y mantenimiento y recuperación de la máxima funcionalidad del individuo o grupo de personas a través de la vida. Nosotros trabajamos para recuperar funcionalidad desde la discapacidad en todos los ámbitos de la fisioterapia, desde la discapacidad que tenga un paciente o desde su disfunción. No buscamos la perfección, pero sí la funcionalidad, que me parece lo más bonito. La rehabilitación de piso pélvico entonces es un tratamiento fisioterapéutico conformado por técnicas manuales, instrumentales y conductuales y comportamentales que tienen la finalidad de mejorar o restablecer diferentes disfunciones pelviperineales y reincorporar el paciente en sus actividades de su vida diaria y por supuesto mejorarle su calidad de vida. Es un tratamiento que es considerado por la Sociedad Internacional de la Continencia como un tratamiento de primera línea para el manejo de la incontinencia urinaria. ¿Cuáles son las principales disfunciones? Las principales disfunciones con las que nosotros trabajamos son incontinencia urinaria en todas sus clases, incontinencia urinaria de esfuerzo, mixta, de urgencia, prolapsos de compartimiento anterior y posterior, síndrome de frecuencia urgencia, dolor pélvico crónico y todo lo que conlleva pues el dolor pélvico crónico, dispareunia, vulvodinia, vaginismo, cistitis intersticial, incontinencia fecal, urgencia defecatoria, estreñimiento y tratamiento en prequirúrgicos y posquirúrgicos. Hay algunas partes donde se maneja protocolo de que todo el paciente, y de hecho en el hospital en el que yo trabajo, todo paciente que va a ser operado, algunos médicos mandan tratamiento de fisioterapia de piso pélvico prequirúrgica y posquirúrgica nuevamente. El tratamiento debe ser un tratamiento multidisciplinario, nunca un paciente es abordado por un solo profesional, porque pues claramente el paciente con disfunción de piso pélvico tiene orígenes multicausales, entonces trabajamos con el médico, que es el ginecólogo, el urólogo, gastroenterólogo, coloproctólogo. Algunos pacientes, sobre todo de manejo de dolor pélvico, requieren abordaje de psicología, terapia conductual cognitiva. El manejo de la nutricionista también es muy importante. Nunca se puede abordar un paciente solo y siempre es bueno hacer como una retroalimentación. El paciente llega a nosotros y vamos trabajando de la mano en la medida que el paciente lo necesite con el médico. El paciente entonces llega a donde el médico y nosotros podemos ofrecer un tratamiento que sea desde la parte conservadora para restablecer y recuperar funciones, o ya en los posquirúrgicos, desde lo prequirúrgico para preparar al paciente en el posquirúrgico inmediato. Hay pacientes, por ejemplo, que los operan y en el posquirúrgico inmediato hacen o un estreñimiento o ya tienen un estreñimiento de base, por ejemplo, en una cirugía de prolapso, pues el riesgo de recidiva es muy alto. Entonces, preparar al paciente antes de la cirugía es de vital importancia. Y en el tratamiento posquirúrgico, pues para recuperar toda la funcionalidad, porque pues después de una cirugía se altera toda la estática y todas las presiones se ven alteradas y afectan directamente pues la zona endopélvica. En los procedimientos quirúrgicos que nosotros trabajamos, los más comunes son la histerectomía, la corrección de prolapsos y la incontinencia de orina de esfuerza. Como ya lo decía, se afecta la estática pélvica, puede generarse estreñimiento, dispareunia, dolor pélvico, pacientes que entran a cirugía pero sin incontinencia de orina y hay un riesgo de que puedan tener incontinencia de orina postquirúrgica. Alteración de la frecuencia miccional, alteraciones del vaciado vesical. Hay pacientes operados de histerectomía que después de su cirugía comentan que no pueden orinar bien, que les cuesta, que tienen que
flexionar el tronco para poder orinar o pararse o cambiar su postura. Entonces, qué bueno que se pueda contar con nosotros poder ofrecer ese tratamiento de recuperar funcionalidad. O sea, la cirugía queda perfecta, pero el paciente le queda alterada su funcionalidad y es importante devolver al paciente recuperarlo para que pueda mejorar su calidad de vida. Y las alteraciones de la sexualidad, por supuesto. El simple temor de una paciente de volver a retornar a su vida sexual, entonces es importante evaluar y enseñarle distintas formas o técnicas para que pueda recuperar otra vez su vida sexual tan importante. Los objetivos entonces en un tratamiento prequirúrgico son el mejorar el trofismo muscular, controlar la musculatura abdominal que hace presión intraabdominal, adquirir buenos hábitos miccionales y defecatorios y disminuir el riesgo de recidiva. Y en el postquirúrgico, reconocer y fortalecer el piso pélvico, tener un buen reconocimiento del piso pélvico, recuperar sinergia, recuperar la sinergia abdominopélvica, sinergia defecatoria, la sinergia pesicoesfinteriana, lo que uno en previa evaluación se dé cuenta que el paciente pues tiene alterado. Recuperar nuevamente el equilibrio abdominopélvico, mejorar la sintomatología con la que haya llegado y optimizar los resultados de la cirugía. Finalmente, ¿para qué? Para devolver al paciente a sus actividades de la vida diaria de la manera más óptima posible. Entonces, en la evaluación de un paciente, nosotros tenemos que mirar al paciente desde la integralidad. Todos los pacientes son distintos, entonces mirar desde cuando llega al consultorio, cómo camina, cómo es su expresión facial, su expresión corporal, cuáles son sus expectativas, cómo realiza los cambios posturales, cómo se sienta, cómo se para, cuando se acuesta en la camilla, cuando se voltea, hace cambios de decúbito en camilla. ¿Cómo es su capacidad de enfrentar la disfunción con la que está? Hay pacientes que son muy fuertes y muy, como digamos, echadas para adelante y con toda la actitud positiva, y hay otras que tienen una actitud muy negativa frente a lo que les está sucediendo, y eso altera pues directamente la dinámica del tratamiento. ¿Cómo es la intimidad con su pareja? Las pacientes que trabajamos con disfunción sexual, es importante hablar de ese tema porque es distinto si hay parejas que apoyan a la paciente en el tratamiento y hay otras que no. Entonces, trabajar esa parte también. Y obviamente lo primero y lo más importante es generar empatía y confianza con la paciente. Nosotros tenemos, digamos, como la fortuna de trabajar con la paciente por muchas sesiones. Son pacientes que se vuelven, digamos, no, más que amigas, generamos un buen lazo. Entonces, la paciente, entre más confianza nos tenga, yo lo he comprobado, mejor es el resultado en el tratamiento. En la anamnesis, entonces, hay unos parámetros de evaluación que nos permiten a nosotros direccionar el problema y poder determinar cuáles son las funciones más alteradas para enfocar bien el tratamiento, ¿cierto? Y que el resultado sea óptimo, lo más óptimo posible. Entonces, preguntar primero cuál es el motivo de consulta. Uno ve el diagnóstico del médico, y ese diagnóstico pues para nosotros es supremamente importante, pero otra cosa es el motivo de consulta, y hay situaciones que uno se da cuenta que la paciente no le contó al médico. A veces estamos evaluando y dice, ay doctora, pero yo también tengo esto y no lo había consultado. Entonces o la paciente nos llega y nos dice, no, es que yo tengo un prolapso en el compartimiento anterior, no, yo tengo una sensación de peso, tengo una molestia, me molesta más en la mañana o en la tarde o en la noche, o yo tengo solamente ante determinada situación, o pierdo orina es cuando toso, o cuando hago esfuerzos no, pero me dan ganas de orinar y tengo que salir volada para el baño.
sensación de cuerpo extraño, la frecuencia miccional, cómo es su frecuencia miccional, si va muy seguido, que va más seguido en la mañana, que va más seguido en la tarde, si en la noche cuántas veces se levanta, porque hay pacientes en el área de urología, uno ve muchas pacientes que son operadas y su cirugía quedó perfecta, pero se siguen levantando 6 veces en la noche. Eso es absolutamente disfuncional y altera muchísimo la calidad de vida. Entonces, manejar, preguntar pues cuál es la frecuencia miccional, cómo es su vaciado vesical, si orina bien, si el chorro es entrecortado, si el chorro es lateralizado, si tiene poca potencia, si le cuesta trabajo iniciar la micción, el tipo de protección que usa, si usa apósitos grandes o pequeños o si no necesita. Muchas veces la paciente pierde poco, pero usa muchas toallas en el día, entonces cambiar esos malos hábitos de uso de protección, como es su actividad sexual, la función intestinal, su actividad laboral. No todos los pacientes, no es lo mismo rehabilitar a una paciente que trabaja en oficios varios haciendo esfuerzos a repetición o rehabilitar a una paciente que trabaja en su oficina sin hacer ningún tipo de esfuerzo físico. ¿Cuál es la actividad física que realiza? El tipo de dolor, si es paciente que viene por dolor pélvico, ¿qué desencadena ese dolor? ¿Cuál es en qué posturas aguanta más? ¿En qué momento del día le duele? Bien. El abordaje entonces debe ser un abordaje integral. Nosotros evaluamos al paciente en distintas posturas. Sabemos que la actividad tónica de los músculos abdominales aumenta al pasar a la bipedestación. La actividad de piso pélvico y la musculatura abdominal se modifica según la posición de la columna lumbopélvica. Y la postura pues influye directamente en la pared abdominal y por consiguiente en la dinámica de presiones sobre el piso pélvico. Entonces es muy importante evaluar bien esta postura para tener una correcta biomecánica abdominopelviperineal y que esa dinámica de presiones. Nosotros tenemos 3 cavidades que siempre debemos manejar: la cavidad torácica, que está directamente ligada a la cavidad abdominal, y la cavidad abdominal directamente ligada a la cavidad pélvica. Entonces manejar estas 3 presiones. De nada sirve manejar desde el piso pélvico una incontinencia si la dinámica de presiones en la cavidad abdominal está alterada. La evaluación muscular, entonces, nosotros tenemos un músculo motor primario que es el diafragma pélvico, los músculos elevadores y los sinergistas de piso pélvico son el serrato mayor y el transverso abdominal. Y hay músculos antagonistas y musculatura parásita que generalmente en la evaluación el paciente activa. Más o menos el 70-80% de los pacientes cuando son evaluados no reconocen su piso pélvico, ya sea o por desconocimiento no lo pueden reconocer o porque el músculo está demasiado débil. Entonces se agarran de otros músculos para lograr hacer una contracción, pero es una contracción que es absolutamente disfrazada. Entonces a mí personalmente me gusta primero que el paciente reconozca su piso pélvico desde lo más genuino, así la contracción sea lo más chiquitita, y de ahí empezar a fortalecer el piso pélvico. Ya en un momento dado, si necesitamos como agarrarnos o ayudarnos de los músculos sinergistas, sí que es cierto que es bien válido trabajar con los sinergistas también en determinado momento, pero iniciar con lo más genuino del piso pélvico. El plan de tratamiento de nosotros tenemos varios recursos que todos trabajan de manera paralela. Nosotros nunca trabajamos con un solo tipo de terapia. Nosotros a veces nos mandan la orden, se requieren terapias de biofeedback, no, o electroestimulación. Nosotros, el biofeedback es una herramienta que todas deben trabajar de la mano. Entonces, ya en la medida en que el paciente va evolucionando, uno ya decide en qué va a hacer énfasis. Bien, el biofeedback entonces es un sistema de retroalimentación donde lo que se busca es que el paciente tome conciencia a través del audio o visualmente
de su actividad muscular y hacer modificar cambios comportamentales. Para nosotros nos sirve porque nosotros podemos visualizar ahí la actividad muscular, tener más objetividad en cuanto a fuerza, resistencia y endurance muscular, ver la capacidad de relajación del paciente. Hay pacientes que, sobre todo pacientes con dolor pélvico, con dispareunia, que contraen y no son capaces de relajar su músculo, o pacientes con alteraciones en la sinergia vesicoesfinteriana, también es muy común que no pueden relajar bien el esfínter externo. Y hacemos un adecuado seguimiento de este. Y al paciente le permite pues escuchar y visualizar su músculo, tener un buen reconocimiento de la contracción, y es un incentivo para el paciente cuando va a la consulta y nuevamente se hace el biofeedback, que no es necesario hacerlo en todas las consultas, pero hay pacientes que para mí sí lo ameritan. Cuando ven que su músculo va subiendo su fuerza, su resistencia, es un incentivo claro para que esta paciente siga trabajando en su casa de la manera correcta, metódica, constante, disciplinada. La electroterapia, entonces, trabajamos con electroestimulación y con neuromodulación. La electroestimulación la trabajamos para hacer fortalecimiento muscular, tanto de fibras tónicas como de fibras básicas, y la neuromodulación, que puede ser de tibial posterior, sacra, y en algunas ocasiones la pongo suprapúbica. En el servicio de urología se trabaja más, está indicada para la vejiga hiperactiva o retenciones urinarias no obstructivas, en el área intestinal, en incontinencia fecal y el estreñimiento, y en tejidos blandos para dolor pélvico crónico y dispareunia. Los ejercicios terapéuticos están encaminados a potenciar la contracción muscular de fibras lentas, tónicas, sostenidas, o contracciones rápidas para otras situaciones. Entonces, lo que buscamos es mejorar la presión del cierre uretral, o para contrarrestar presiones cuando una pérdida de orina se produce, que la presión de cierre uretral siempre supere la presión intravesical que se está generando en ese momento, y fortalecer para poder soportar bien los órganos endopélvicos. Y también estimular las contracciones rápidas para aumentar la presión del cierre uretral en ese momento oportuno, rápido, de una tos, un estornudo, un esfuerzo rápido, y para hacer entrenamiento vesical para mejorar la compliance vesical. Los ejercicios terapéuticos, es importante que la paciente tenga una participación activa, que se haga cargo de su proceso, que sea como protagonista de su rehabilitación, y jamás hacerlos durante la micción. Los ejercicios de piso pélvico no se hacen cuando la paciente está orinando. Eso altera la dinámica vesicoesfinteriana, la sinergia vesicoesfinteriana se altera. Entonces, siempre hacer énfasis en que se hacen aparte de cuando está orinando. Bien. Las técnicas manuales, entonces, están encaminadas a fortalecer manualmente de manera progresiva la fuerza y la resistencia, mejorar la propiocepción, recuperar la viscoelasticidad muscular, mejorar a través de diferentes técnicas la irrigación, la disminución de adherencias. Trabajamos sobre fibrosis, sobre cicatrices, sobre puntos gatillos, técnicas de desensibilización sobre puntos gatillo en dolor pélvico crónico, en una dispareunia. Disminuir retracciones musculares a través de masajes, de movilización de fascias, y flexibilizar las fibrosis que alteran toda la dinámica pélvica. La reeducación vesical, muy importante, está encaminada a prolongar o disminuir progresivamente los tiempos intermiccionales, con el objetivo de lograr cambios comportamentales, cambios conductuales, y recuperar la funcionalidad de la vejiga. Entonces, debemos primero corregir malos hábitos miccionales, esos pacientes que van rápido van muy seguido a orinar, y a veces cuando uno pide un diario miccional se da cuenta que tienen pésimos hábitos miccionales. Aumentar o disminuir la capacidad vesical. Nosotros ni mucho, no nos sirve una vejiga que sea muy complaciente, una mega vejiga, o una vejiga que sea muy poco complaciente. Cualquiera de las dos puede generar residuos posmiccionales.
ya sea por muy complaciente que las fibras musculares pierden capacidad de contractilidad o una vejiga poco complaciente que cuando alberga muy poca cantidad de orina y cuando la paciente va a orinar, pues la potencia de esa micción es muy bajita, entonces se queda líquido ahí que genera sí o sí es un riesgo alto de infecciones urinarias a repetición. Eliminar círculos viciosos que van cada vez alterando más esa vejiga y, por supuesto, mejorar la calidad de vida. Hay pacientes, yo he tenido pacientes que van 50, 60 veces a orinar en el día, en la noche 20, 30 veces o a veces, bueno, un poco menos, 15, 20 ya es absolutamente disfuncional. El entrenamiento defecatorio, muy importante bueno, en pacientes que vengan con estreñimiento, por supuesto, pero en pacientes que operadas es muy importante que tengan una buena dinámica defecatoria. Entonces, la búsqueda es facilitar el vaciado, que tengan una frecuencia fecal funcional. Hay pacientes que tienen muy alterado los horarios de la defecación. No hace falta que tengan que ir todos los días, eso no se considera que sea estreñimiento. Pero sí que cuando vayan tengan facilidad para vaciar, para tener un vaciado defecatorio. Relajar los músculos del piso pélvico, eliminar o disminuir el dolor durante la defecación y disminuir riesgos de recidiva postquirúrgica. Y en un capítulo aparte, los dilatadores vaginales que son importantes de trabajar en las pacientes con dispareunia, con dolor pélvico crónico, son importantes para que la paciente se haga cargo también de su problema, acepte de mejor manera su disfunción, pierda el temor, mejore los resultados. Es distinto cuando una paciente se va a trabajar a la casa con su dilatador a que cada que llega al consultorio tiene que hacer los estiramientos en consulta. ¿Cuáles son las modificaciones en el estilo de vida? Esto desde la primera sesión nosotros tenemos que empezar a modificar comportamientos o malos hábitos comportamentales. Está comprobado que el estrés y la ansiedad alteran la función intestinal, aumentan la hipertonía muscular, entonces a través de diferentes técnicas el paciente puede ser direccionado o a meditaciones o a yoga, a masajes de relajación, que disminuyan esa ansiedad que manejan frente a su problema, cómo van a manejar sus crisis en dolor pélvico crónico, qué actividad física realiza, cómo es su postura en el trabajo, qué nutrición tiene, malos hábitos alimenticios que puedan alterar o aumentar la sintomatología, cómo es el uso de paños, de apósitos que pueden irritar mucho la zona vaginal, la ingesta de líquidos, el consumo de irritantes, hay que eliminarlos cuando empezamos un tratamiento. La recuperación de su intimidad y su disfrute. Las pacientes, es increíble ver a muchos pacientes con dolor pélvico crónico y con una dispareunia severa que siguen teniendo relaciones sexuales todos los días sin ningún tipo de placer. Entonces, que esa paciente pueda incorporarse nuevamente a su vida sexual de una manera placentera y óptima. Obviamente integrar y automatizar el piso pélvico en todas las funciones y recuperar al paciente en sus actividades de su vida diaria. El número de sesiones con las que trabajamos son entre 10 y 20 sesiones. La frecuencia varía, puede ser una vez por semana, 2 o 3 veces por semana, depende de la disfunción y también depende del paciente. Debe haber un mantenimiento a largo plazo y en inicio postquirúrgico generalmente podemos empezar a trabajar a los 20 días, un mes postoperatorio. El tratamiento concluye cuando el paciente, por supuesto, está sintomático o tiene leves síntomas esporádicos compatibles con una buena calidad de vida. Que el paciente sepa autogestionar sus crisis y que el paciente, o sino que el paciente ya lleva 20 sesiones, nosotros no podemos eternizar a un paciente en tratamiento y querer insistir en que ese tratamiento le puede ayudar y el paciente no obtiene respuestas. Ahí también, pues claramente no seguimos tratándolo. La evidencia sugiere que para que los beneficios se mantengan, el paciente debe continuar con un programa a largo plazo de entrenamiento de músculos del piso pélvico. Cuando el paciente termina las sesiones, es importante que
yo siempre les digo, sigan con un plan casero para toda la vida, sí, pues es como un hábito de vida saludable, tú debes seguir, tú ya tienes la predisposición a tener alguna disfunción de piso pélvico, entonces hay que seguir como un hábito de vida saludable haciendo los ejercicios a largo plazo. En conclusiones, entonces, ante la evidencia científica y nuestra propia experiencia, podemos concluir con toda certeza la importancia de la rehabilitación de piso pélvica como parte fundamental del equipo multidisciplinario. La rehabilitación de piso pélvico no debe verse como un tratamiento, ya después de tratamientos médicos, enviar al paciente a fisioterapia, sino que desde un inicio de un diagnóstico contar con la rehabilitación de piso pélvico. Muchos pacientes simplemente con pautas conductuales y cambios comportamentales mejoran muchísimo. El entrenamiento de piso pélvico debería ser siempre de primera línea en tratamientos para incontinencia y órganos prolapsados, y el fisioterapeuta que aborde disfunciones de piso pélvico debe contar con una formación específica. Muchas gracias.